Hay una historia en el Antiguo Testamento que, siendo sincero contigo, es una de las más impactantes y perturbadoras de toda la Biblia. Su contenido es tan fuerte que puede no ser apropiado para todas las edades y puede incluso despertar recuerdos traumáticos. Sin embargo, es una historia que conlleva lecciones profundas sobre la corrupción moral, la justicia y las consecuencias de alejarse de Dios. Esta historia está registrada en los capítulos 19 al 21 del libro de Jueces. Muchos solo conocen el capítulo 19, pero pocos profundizan en la totalidad de los eventos. No obstante, al analizar esta narrativa, encontramos un retrato sombrío de lo que sucede cuando una sociedad abandona los principios divinos y se entrega al caos de la depravación humana. Primero, reconstruiremos los acontecimientos de forma detallada y luego reflexionaremos sobre las lecciones que esta historia nos enseña. Acompáñame. En los tiempos en que Israel aún no tenía un rey y cada uno hacía lo que le parecía bien a sus propios ojos, Jueces 21-25, vivía un levita en la región montañosa de Efraín. Este hombre tomó para sí una concubina de Belén, en Judá. En la cultura de la época, una concubina ocupaba un estatus inferior al de una esposa, pero aún así formaba parte de su casa. Sin embargo, el relato nos dice que esta mujer fue infiel al levita y lo abandonó, regresando a la casa de su padre en Belén, donde permaneció durante 4 meses. Tras ese periodo, el levita decidió buscarla, quizás movido por el deseo de reconciliación o simplemente por un sentido de posesión y honor. Viajó desde las montañas de Efraín hasta Belén, donde el padre de la mujer lo recibió calurosamente. Durante varios días, el suegro insistió en que se quedara, demostrando una hospitalidad exagerada, algo común en la cultura oriental de la época. Este detalle puede indicar que el padre de la joven veía en esa reconciliación una oportunidad para garantizar su protección. Sin embargo, tras varios intentos de partir, el levita finalmente decidió regresar a su tierra, llevando consigo a su concubina y a un sirviente. El día ya estaba avanzado cuando llegaron cerca de Jebús, la ciudad que más tarde se convertiría en Jerusalén. El sirviente sugirió que pasaran la noche allí, pero el levita se negó, argumentando que no era una ciudad israelita y que prefería hospedarse entre su propio pueblo. Entonces continuaron su viaje hasta Gibea, una ciudad perteneciente a la tribu de Benjamín. Al llegar a Gibea al anochecer, esperaban ser acogidos por algún habitante, ya que la hospitalidad era un valor esencial en la cultura israelita. Sin embargo, nadie los recibió. Solo un anciano, que también era extranjero en la ciudad, los encontró en la plaza y al escuchar su historia, les ofreció su casa para pasar la noche. Fue entonces cuando la tragedia comenzó a desarrollarse. Durante la noche, hombres perversos de la ciudad rodearon la casa, exigiendo que el anciano entregara al levita para abusar de él. Este episodio recuerda la narrativa de Génesis 19, cuando los habitantes de Sodoma intentaron violentar a los ángeles que estaban en la casa de Lot. Aquí vemos otro reflejo de la decadencia moral de Israel en ese periodo. El anciano, intentando evitar la violencia contra su huésped, ofreció a su propia hija virgen y a la concubina del levita, en un intento desesperado por calmar la furia de los agresores. Lo que sucede a continuación es terrible. El levita, quizás por miedo o por falta de escrúpulos, entregó a su concubina a la multitud. Ella fue violentada y brutalizada durante toda la noche. Al amanecer, los hombres finalmente la dejaron, y ella, exhausta y moribunda, logró regresar hasta la puerta de la casa donde su señor se hospedaba. Pero allí se desplomó, sin fuerzas para entrar. Al amanecer, el levita abrió la puerta para continuar su viaje y encontró a su concubina caída junto a la entrada, con las manos extendidas hasta el umbral de la puerta. Cuando le ordenó que se levantara, no obtuvo respuesta, pues la mujer ya estaba muerta. Lo que hizo a continuación es uno de los actos más impactantes de toda la Biblia. Llevó el cuerpo de la concubina a su casa, tomó un cuchillo y la dividió en 12 partes, enviando cada pedazo a una de las tribus de Israel. Este gesto no solo fue una manifestación de horror, sino también un llamado a la guerra.
Las tribus de Israel quedaron perplejas e indignadas, afirmando que nunca antes había sucedido algo tan terrible desde la salida de Egipto. Este acto llevó a un conflicto devastador. Las tribus de Israel se unieron contra Benjamín, exigiendo que los responsables fueran entregados para ser castigados. Sin embargo, los benjamitas se negaron a hacerlo, lo que resultó en una guerra civil. El conflicto fue tan intenso que casi exterminó a toda la tribu de Benjamín, quedando solo 600 hombres. Posteriormente, las demás tribus encontraron una forma de garantizar la supervivencia de los benjamitas, pero las cicatrices de este episodio quedaron marcadas en la historia de Israel. Esta historia no es solo un relato de horror, sino una advertencia. Cuando un pueblo abandona los caminos de Dios, la degradación moral se vuelve inevitable. Jueces 19:21 muestra la consecuencia de una sociedad que vive sin ley, sin liderazgo justo y sin temor a Dios. Esta narrativa nos invita a reflexionar. ¿Hasta dónde puede llegar la humanidad cuando ignora los principios divinos? Si hay algo que aprender de este episodio, es la urgencia de permanecer fieles a los valores que Dios ha establecido. La ausencia de justicia y la falta de temor al Señor conducen al caos y la destrucción. Que esta historia sirva como un recordatorio para buscar a Dios en todas las áreas de nuestra vida, para que jamás experimentemos las terribles consecuencias de alejarnos de Él. La historia continúa en los capítulos 20 y 21 del libro de Jueces, revelando desenlaces trágicos que merecen un análisis cuidadoso. A partir de este punto, podemos extraer importantes lecciones para nuestra vida. La primera lección fundamental es que la falta de liderazgo y responsabilidad lleva al caos. Jueces 19:1 enfatiza que en aquellos días no había rey en Israel. Este detalle no es solo histórico, sino también teológico. Sin liderazgo y sin la sumisión a las leyes divinas, las personas seguían sus propios deseos sin rendir cuentas a nadie. La ausencia de un gobierno justo resultó en la degradación moral de la sociedad, donde cada uno hacía lo que le parecía bien a sus propios ojos. Esta misma falta de compromiso con la responsabilidad puede verse hoy en individuos que viven sin dirección, sin reconocer la importancia de rendir cuentas a Dios y a sus propias decisiones. Otra lección esencial que emerge de esta narrativa es la importancia del valor humano. El anciano que hospedó al levita demostró un pensamiento distorsionado al proteger a su huésped a costa de su propia hija y de la concubina. Esta actitud refleja una sociedad donde ciertos individuos eran considerados más valiosos que otros. Sin embargo, la Biblia enseña desde Génesis que todos fueron creados a imagen de Dios, con igual dignidad y valor. Cuando tratamos a los demás como inferiores, ya sea por estatus, género o cualquier otra razón, estamos violando este principio sagrado. Esto debe llevarnos a cuestionar nuestras propias actitudes y la manera en que vemos al prójimo. Una tercera lección crucial es el peligro del alejamiento progresivo de Dios. El libro de Jueces en su conjunto muestra un ciclo continuo de rebeldía, opresión, clamor y liberación. Sin embargo, los capítulos 19 al 21 marcan uno de los momentos más oscuros de la historia de Israel, demostrando lo mucho que el pueblo se había distanciado de la voluntad divina. La decadencia moral y el desprecio por la vida humana eran evidencias de una sociedad que se había alejado de Dios. Este relato nos sirve como una poderosa advertencia. Cuanto más nos alejamos de la presencia de Dios, más propensos nos volvemos a cometer actos que jamás imaginaríamos. El alejamiento de Dios no ocurre de golpe, sucede gradualmente, a medida que toleramos pequeños desvíos que, con el tiempo, nos llevan a una destrucción completa. Lamentablemente, la tragedia no termina ahí. En el capítulo 20 estalla una guerra civil entre las 11 tribus de Israel y la tribu de Benjamín. La revuelta contra los actos atroces cometidos por los benjamitas lleva a las demás tribus a tomar medidas drásticas. El conflicto culmina en una batalla devastadora, resultando en la muerte de miles de israelitas de ambos bandos. Al final de la guerra, solo sobreviven 600 hombres de la tribu de Benjamín,
poniendo en riesgo la continuidad de toda la tribu. Esta situación nos enseña una cuarta lección. Todas nuestras decisiones tienen consecuencias. El pecado inicial de los benjamitas llevó a una reacción extrema de las otras tribus, que a su vez generó nuevas complicaciones. En el capítulo 1121 vemos un dilema moral y social. ¿Cómo garantizar la continuidad de la tribu de Benjamín sin comprometer aún más los principios divinos? La solución adoptada por las tribus de Israel fue controvertida, y aunque evitó la extinción de 1900, la tribu reveló las complejidades de las consecuencias humanas. Esto nos recuerda que cada decisión que tomamos, sea buena o mala, influye en nuestro futuro y en el de quienes nos rodean. El libro de Jueces nos muestra que cuando un pueblo rechaza a Dios, la degradación se vuelve inevitable. Sin embargo, también aprendemos que hay esperanza para quienes se vuelven al Señor. Esta narrativa sirve como un llamado a examinar nuestra propia vida y a buscar constantemente la presencia de Dios para que nuestras decisiones sean guiadas por la sabiduría divina y no por el caos de nuestra propia voluntad. Siempre somos confrontados con las repercusiones de nuestras elecciones pasadas. Podemos tener control sobre nuestras acciones, pero no sobre las consecuencias que generan. El relato bíblico nos enseña esta verdad de manera impactante, revelando cómo la falta de discernimiento puede desencadenar una serie de eventos imprevisibles y a menudo desastrosos. La historia registrada en el libro de Jueces presenta uno de los momentos más dramáticos de la narrativa del pueblo de Israel. Tras un conflicto violento, casi toda la tribu de Benjamín fue exterminada debido a una guerra civil entre las tribus de Israel. La ira y la sed de justicia llevaron a los israelitas a un extremo, resultando en la muerte de miles de benjamitas. En el calor de la batalla, tomaron una decisión irreflexiva. Juraron que jamás darían a sus hijas en matrimonio a los sobrevivientes de Benjamín. Sin embargo, al percibir la casi extinción de una de las 12 tribus, fueron invadidos por el arrepentimiento y se enfrentaron a un dilema moral y político. ¿Cómo podrían garantizar la continuidad de la tribu sin desobedecer el juramento solemne que habían hecho delante de Dios? Para sortear esta situación, los israelitas tomaron una decisión controvertida y moralmente cuestionable. En lugar de buscar una solución justa y alineada con los principios divinos, decidieron permitir que los hombres de Benjamín raptaran mujeres durante un festival religioso. De este modo, conseguirían esposas sin que hubiera una donación oficial de las otras tribus, evitando técnicamente la violación del juramento. Así, durante el festival de Silo, alrededor de 200 jóvenes fueron secuestradas y obligadas a casarse con los benjamitas. Esta elección revela un principio crucial. Una decisión errónea a menudo lleva a otra, creando una cadena de distintos eventos que escapan del control humano y se vuelven aún más destructivos. El pueblo de Israel, que inicialmente buscaba justicia, terminó sumido en soluciones moralmente dudosas. En este intento desesperado de reparar un error, infligieron sufrimiento no solo a los benjamitas, sino también a las familias de las mujeres capturadas. Las jóvenes fueron separadas de sus hogares, sus esperanzas y sueños destruidos, y sus padres y hermanos se vieron obligados a aceptar una realidad cruel e irreversible. Si analizamos la historia en su conjunto, percibiremos el impacto devastador de una única decisión equivocada. El deseo de castigar a la tribu de Benjamín llevó a una masacre que casi la exterminó. El intento de corregir ese error resultó en el sufrimiento de cientos de mujeres inocentes, pero no terminó ahí. Se implementó otro plan aún más sombrío. Dado que algunas tribus de Israel se habían negado a participar en la guerra contra Benjamín, los israelitas decidieron atacar la ciudad de Jabes de Galaad, matando a todos los hombres y mujeres casadas, salvando solo a las vírgenes para entregarlas como esposas forzadas a los benjamitas. Este ciclo de violencia y moralidad distorsionada demuestra que toda acción genera consecuencias que afectan no solo a quienes las cometen, sino también a muchos a su alrededor. No obstante, incluso en medio del caos y la destrucción, encontramos
una verdad reconfortante. Dios es capaz de manifestar su gracia incluso en las circunstancias más oscuras. A pesar de sus fallos, los benjamitas tuvieron la oportunidad de levantarse nuevamente. Sus ciudades fueron reconstruidas y su tribu, que parecía destinada a desaparecer, recibió una nueva oportunidad de existir. Este es un recordatorio de que, por más severas que sean las consecuencias de nuestras elecciones, Dios puede transformar las tragedias en oportunidades de redención. El libro de Jueces termina con una frase que sintetiza todo su contenido. En aquellos días, no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía bien a sus propios ojos. Este versículo revela el problema central de la época. La ausencia de un liderazgo justo y temeroso de Dios resultó en un ciclo de decadencia moral, donde las personas seguían sus propios impulsos, sin dirección ni orientación divina. Esta falta de un gobierno sabio llevó a decisiones erróneas que se multiplicaron y causaron sufrimiento no solo a los individuos, sino a toda la nación. Esta reflexión nos conduce a la lección más importante. Aunque Dios extiende su gracia y misericordia, nuestras decisiones conllevan consecuencias inevitables. Él nos concede oportunidades para comenzar de nuevo, pero no anula los efectos de las elecciones que hacemos. Por ello, debemos buscar sabiduría y discernimiento antes de actuar, reconociendo que cada decisión que tomamos impacta no solo nuestro futuro, sino también el de las personas que nos rodean. Si hay algo que deseo que retengas de esta reflexión, es la seriedad de las elecciones que hacemos. Por ello, debemos buscar sabiduría y discernimiento antes de actuar, reconociendo que cada decisión que tomamos impacta no solo nuestro futuro, sino también el de las personas que nos rodean. Si hay algo que deseo que retengas de esta reflexión, es la seriedad de las elecciones que hacemos. Pequeños desvíos pueden conducir a grandes catástrofes, y una decisión irreflexiva puede desencadenar un ciclo de dolor y sufrimiento que podría haberse evitado con una simple actitud de prudencia y temor a Dios. Por lo tanto, que siempre busquemos la dirección divina en nuestras decisiones, evitando actuar según nuestro propio entendimiento y confiando en la sabiduría del Señor para guiarnos por el camino correcto. Y así concluimos un estudio más. Espero que esta reflexión haya tocado tu corazón y despertado en ti la importancia de tomar decisiones sabias y alineadas con la voluntad de Dios. Que podamos aprender de los errores del pasado y buscar un futuro donde nuestras elecciones se realicen con prudencia, responsabilidad y dependencia de la guía divina.